Yo os voy a contar mi experiencia del domingo pasado en el Libromat, en Plaza España, donde hubo unos bastantes eventos que pude ir a ver cómo era esa mini feria del libro, cómo estaba ordenado. Había juegos, también para comer, sitio para comer, etcétera. Estaba muy interesante, me di una vuelta por ahí y estuvo bastante bien, ¿no? Pero principalmente lo que fue a ver a Marta Fernández que presentaba desde las 11 hasta las 3 de la tarde los diferentes eventos que había allí, y la verdad es que en la de 11 a 12 dio una charla con varios autores sobre los libros que les habían marcado en su vida y estuvo muy interesante. Disfruté mucho en esa mañana de primavera del 26 de abril y fue muy, muy interesante, donde hubo varias charlas con varios autores, como digo, que les había iba a decir imprimido, ¿no? Bueno, sí, imprimido, influenciado a la hora de la escritura, y Marta era pues la maestra de ceremonias presentando el evento. Luego también presentó varios grupos que hubo de música, muy interesante, y tuve la gran suerte de, pues como siempre, de charlar un poco con ella, de preguntarle qué tal el evento y como siempre hablar un rato con ella, que siempre es fascinante, ¿no? La verdad que me encantó, y como siempre pues Marta estaba brillante, disfrutando mucho con ella, y siempre es un placer charlar con ella porque es una persona que yo admiro mucho y que la tengo en una alta estima, ¿no? Y poco más he de añadir, que estuvo muy interesante esa charla, como digo, y luego los varios grupos que cantaron. Como digo, a partir de esta pequeña introducción, daré un poco de lo que pude grabar allí, y como digo, siempre hablar con Marta y ver cómo se expresa, cómo presenta, es siempre un placer para mí y es una gran fuente de inspiración. Así que, como digo, nos vemos con esta pequeña pieza que va adelante. Un saludo y chao. Vamos a hablar de cómo la distancia más corta entre dos personas que no se conocen es siempre un libro. Como los libros nos acercan a los demás, nos explican el mundo y nos dicen cómo son los otros y cómo somos nosotros. Bueno, como hoy tenemos a estos autores que van a hablar de su obra, sí, un poco, pero sobre todo van a hablar de la página en blanco atravesada por la tinta de otros. Pero quiero, y esto es muy importante, que sepáis que después los cuatro van a firmar en nuestra mini feria del libro, que a lo mejor es pequeña en tamaño, pero grandísima en posibilidades. Ahora están firmando Iria y Selene, y después, cuando acabemos a las 12, van a firmar Blanca Lacasa, Lorenzo Silva, María Gese y Manuel Vilas. Pido por favor un aplauso para estos grandísimos cuatro autores y grandísimos cuatro lectores. Muchas gracias, de verdad, por ese aplauso. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta para vosotros cuatro, pero también es una pregunta para todos los que estáis aquí. Os voy a pedir, por favor, que penséis en ese libro con el que se inició en vosotros la magia de la lectura. Que a veces esto es muy generacional y puede ser un libro, no sé, tipo La historia interminable, o tipo Los cinco, o tipo El Señor de los Anillos, o quién sabe si a lo mejor era un libro de Benito Pérez Galdós, que esto también pasa a veces cuando somos chavales. Vosotros pensarlo, y voy a trasladar esa pregunta también a nuestros autores. Blanca Lacasa, cuéntame, ¿cuál es el libro que te hizo lectora? Porque os habéis reconocido las recomendaciones de Blanca. Lorenzo Silva, ¿a ti qué libro te hizo lector? La verdad es que me encontré como a los 5 o 6 años, no más, con una edición ilustrada de La Isla del Tesoro. Oh. Y eso es casi irreparable, ¿no? En aquel momento pues no fui a más, me contenté con esa versión resumida, pero luego cuando pude busqué el libro entero. Y bueno, es una historia donde está todo, es que toda la literatura está en La Isla del Tesoro. No solo está la aventura, no solo está la iniciación a la vida a través de... ¿Cuál fue el tuyo? Pues yo le llamo... Uy, se escucha muy fuerte, ¿no? Se te escucha perfectamente. Vale. Es que hay una sirena y entonces los técnicos de sonido... Vale. Para que compense. Pues yo recuerdo... O sea, yo leía desde muy pequeña
o incluso no leía pero miraba porque no sabía leer, pero desde muy pequeña tenía el libro ilustrado. Entonces, el que recuerdo, porque además lo sigo teniendo como si fuera un tesoro, es un recopilatorio de los cuentos de Andersen. Eran, bueno, muy reducidos, porque era para niños, pero no estaban dulcificados. O sea, si la sirenita moría, o sea, como eran los cuentos de Andersen sin la dulcificación de Disney, pero muy reducido y con unas ilustraciones súper preciosistas. Y creo que eso fue también lo que hizo que yo desde muy pequeña hiciera mis propios cuentos, que era como algo que iba replicando, como yo dibujo, o sea, Claro. y lo hago desde pequeña hacía ya mis propios libros ilustrados. Y luego pues a partir de ahí, yo no llegué a Gloria Fuerte tan pequeña, yo digo, madre mía, no sé si eso sería de más mayor, pero pues pasé por los libros del barco de vapor, toda esa transición, ¿no? Que veía desde los blancos, los azules, los rojos, los naranjas, y luego han mencionado La historia interminable, que quizá también fue un libro que a mí me marcó mucho. Los de Michael Ender en general también me marcaron un montón. Manuel Vilas, ¿estás bien con este soletón? Sí, no, Pobre mío. estoy tomando el sol. Si estuviera en la Vosotros playa. también estáis tomando el sol, que también lo agradecemos. Estoy tomando Manuel, el sol. cuéntanos, ¿qué libro fue el que te hizo lector? Pues yo de crío veía los libros como, no sé qué años tendría yo, 11, 12, no sabría precisar. Los veía como un desafío en el sentido de que no sabía yo si los iba a conseguir, a lograr entender, ¿no? Y el primer libro que leí y logré entender, y lo cual me produjo una enorme satisfacción, porque era como si venciera sobre el libro. Fueron los cuentos de Pío Baroja, y los debí leer, no sé, con 12 o 13 años, y los entendí. Y entonces entendimiento y lectura fueron de la mano, y entonces me produjeron un enorme placer, y como si se abrieran las puertas, como había logrado entender ese libro, se abrían las puertas a otros libros, ¿no? Y luego me fui a la poesía. Un amigo mío me dejó leer, me regaló un volumen de la poesía de Baudelaire, y también lo entendí. Y a partir, mi proceso de niño o adolescente lector tiene que ver con que yo comprendí los libros que leía, ¿no? Y a partir de ahí ya seguí. Y había una salvedad también que en mí se mezcló de una forma muy rara mi pasión por la música popular, especialmente americana. Entonces, claro, yo también leía las letras. Te hemos puesto una batería ahí por eso, por si no te quieres arrancar, ¿eh? Claro, entonces yo también estaba escuchando, pues yo que sé, a Bob Dylan, a Lou Reed, a muchos músicos americanos, y leía las letras. Y veía que las letras guardaban relación con lo que yo estaba buscando y encontrando en los libros. De modo que hice una especie de mestizaje entre cultura popular y lectura, ¿no? Hoy también en este escenario, porque tenemos lectura, pero también tenemos música. Blanca, no quiero dejar de recordar, ya que hemos hablado de los libros que leíais de chavales, que por ejemplo tú y Lorenzo habéis escrito literatura juvenil antes de triunfar con otra literatura, con Las hijas terribles primero, con El accidente después, y me gustaría deshacer un malentendido. Los libros de literatura infantil y juvenil no son ni mucho menos literatura menor, probablemente son los más importantes, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, imagino. Hay cosas que en lo adulto te dirían, pero esto... Lorenzo, que además creo, y en vuestras dos literaturas, en la que es infantil y juvenil, y en la que es para mayores, y en la vuestra también, está esto. O sea, Lorenzo nunca desprecia al lector por tener menos edad. Siempre le tratas con ese respeto de si ha acercado el libro, es un gran lector. ¿Qué más da los años que tenga? Como dice Blanca, en primer lugar son muy sinceros. Dicen lo que sienten y tienen pensamiento propio, algo que muchos adultos van Ha perdiendo. apuntado antes Lorenzo, porque tú has contado que te hiciste lector con esos cuentos de Pío Baroja, y a veces el malentendido que se produce con lo que leemos cuando somos muy jóvenes, y hablaba Lorenzo de la isla Quería de... aclarar que esto me lo acabo de inventar. Bueno, como todo Lo de Pío en tu Baroja, vida, porque- no tengo ninguna duda que te lo has O sea, inventado. Podría haber puesto otro, o sea, que no me acuerdo. Me Pero, invento todo. pero lo que te iba a preguntar es que a veces estamos expuestos cuando somos muy Podría jóvenes. haber puesto otro, podría haber A ver, puesto Miguel de cualquier- Unamuno, o Hombre, Miguel de Unamuno a lo mejor... o a mí podría haber de 10 puesto Germán años- Gess. Mira, pero Germán Gess sí que es un autor que se lee muy en esas edades y adolescentes. Pero sabes, lo peor es que no me acuerdo.
de los libros que he leído. Pero esto es para que te los puedas leer de nuevo y encontrar el placer en eso. Pero si tú lees por segunda vez los libros ya leídos, dejas de leer los libros nuevos. Estás leyendo, bueno, sobre todo estás leyendo... La lucha contra el tiempo. Te iba a preguntar por los autores clásicos que leemos muy de pequeños, sí, o en la adolescencia, o porque vienen en el temario, y esto hace que esas obras se queden ahí y muchos lectores no vuelvan. Y esto pasa con un autor que tú adoras, que es Kafka. Y con más. Yo, por ejemplo, yo recuerdo, yo con 20 esto sí que es verdad, esto es cierto. Con 20 y pocos años yo recuerdo que quería, o sea, la literatura rusa la veía como un desafío poderoso en mi formación de escritor, y veía que no me la habían hecho leer en ningún sitio del bachillerato y luego de la carrera que estudié, tampoco, en que estudié filología hispánica. Entonces me dediqué los veranos son para leer a los rusos, ¿no? Entonces Guerra y Paz y los hermanos Karamazov me los leí en veranos, ¿no? Pero con 21 o 22 años. Entonces recuerdo, por ejemplo, la lectura absolutamente fascinada que yo hice de los hermanos Karamazov. La relación que uno guarda con los libros a veces es de un enorme misterio y de una enorme latencia misteriosa de la vida y de tu propia vida en relación con el texto que estás leyendo, ¿no? Y al fin y al cabo llamamos literatura a un proceso de ensanchamiento de la propia vida del lector, ¿no? Es decir, de cómo el lector acaba recibiendo esos textos y cómo los incorpora en ese orden maravilloso que es la vida propia. Es decir, de modo que a mí me interesa mucho siempre subrayar que que la literatura, los libros, los escritores, los lectores, estamos al servicio de un bien mayor que va más allá de la literatura y que es la vida. Si no está ese horizonte de la vida, yo creo que nuestro oficio no tiene sentido. ¿Qué opináis de esto, Blanca? O sea, escribimos y leemos porque el texto está al servicio de la vida, porque queremos también comprender a otros seres humanos, porque es la única manera. Sus dolores, sus alegrías, su amor, es solo de uno hasta que lee un libro. Y entonces se entiende que hay sentimientos y emociones que son universales. Os podría preguntar por esto como lectores, pero quiero darle la vuelta ahora y preguntar por el otro lado, porque sois autores, Manuel, y aquí están vuestros lectores. Y yo he visto, en el caso de algunos con los que he compartido firma o con los que he compartido presentaciones, cómo los lectores se acercaban a vosotros a deciros: es que me he visto representado en tu libro. A ti, Manuel, te está pasando, por ejemplo, con tu último libro, con Islandia, y te ha pasado con tus libros anteriores. Y esto es también reconfortante, ¿no? Es una de las cosas más hermosas que le puede pasar a un escritor. Sé que también te ha pasado esto, no solo con los libros que hemos hablado de antes, en los que pones tu arte al servicio de otros autores, sino con tus libros, digamos, más personales, como El placer o El miedo. Y lo has contado, ¿no? Además, cómo los lectores y las lectoras se acercan para decírtelo. Sí, es fuerte, ¿eh? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, como que es algo que no asumo hasta que en una firma de libro viene, no me escriben un mensaje. Porque yo sí que he sentido eso con otro libro. Yo es que realmente todo libro... Pues para predicar con el ejemplo, y veo que lleváis vuestros libros que habéis comprado en la Feria del Libro, les he pedido a nuestros autores que se trajera cada uno una lectura para leerla en voz alta. Así que vamos a acabar con lo que nos quieren leer esta mañana de domingo en este Libromat, empezando por Blanca. Yo voy a ver, pero os voy a dar la autorización para que os vayáis a la caseta, habléis con vuestros lectores, firméis. Manuel, María, Lorenzo, Blanca, muchísimas gracias por haber compartido esas lecturas y esas reflexiones sobre la escritura y la lectura con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Gracias. No os vayáis muy lejos, que a las 11 volvemos con un concierto. Luego os cuento. Bueno. Van por aquí un montón. Veo hasta